Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar, si les parece, esta sesión extraordinaria del claustro de la Universidad de La Laguna. Empezamos en segunda convocatoria. Como saben, este claustro surge a raíz de la petición de tres grupos claustrales de alumnado, ACE, AEUL y Nexo, y un grupo claustral de profesorado, ¿no? Renovación Convergente. Y básicamente se plantean con un único punto del orden del día, que sería debate sobre las medidas adoptadas por el equipo de gobierno de esta universidad para atender a la situación de alerta de calor y calima decretada por el Gobierno de Canarias los días 11 a 13 de octubre y resoluciones que procedan. Para contextualizar este punto, convenimos con la mesa de portavoces y representantes de la mesa del claustro, comenzar con una pequeña intervención de, en este caso, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura, y luego también de un experto en el ámbito del cambio climático, don Abel López, que ya está por aquí, a quien aprovechamos ya para agradecerle su colaboración y que luego presentaremos con un poquito más de detenimiento. Y luego, a partir de aquí, pues vendrán las intervenciones de los distintos grupos claustrales que quieran efectivamente intervenir al respecto, ¿no? Entonces, le damos, si les parece, la palabra a la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Candela Díaz, cuando quiera. Muy buenas tardes. Señor rector, miembros de la mesa, compañeros y compañeras claustrales. Antes que nada, trasladar al conjunto del claustro que, como vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de La Laguna, comparto con la comunidad universitaria una gran preocupación por la calidad de las instalaciones universitarias y, por ende, por la seguridad y bienestar de las personas usuarias. La ola de calor que se vivió recientemente en Canarias y la que parece que estamos en estos días también nos está afectando, aunque esperemos que sea de un impacto menor, no fue sino un recordatorio de la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas para afrontar los fenómenos meteorológicos adversos que cada vez van a ser más frecuentes debido al cambio climático. Además, la escasa dotación económica de nuestros presupuestos, como se ha podido ver en el claustro de esta mañana, limita nuestras posibilidades para afrontar estos retos de futuro y complica la forma de hacer frente a una situación que ha venido para quedarse. En este contexto, resulta imprescindible continuar con actuaciones como la generación de energía eléctrica con fuentes renovables o la renaturalización de nuestros campos, para lo cual estamos trabajando, desarrollando algunos proyectos en colaboración con otras instituciones, teniendo en cuenta el margen reducido financiero al que nos estamos viendo, nos afecta actualmente. Es evidente que los sistemas de alerta temprana son uno de los mecanismos más útiles para reducir el riesgo en situaciones atmosféricas adversas. Los avances científicos y tecnológicos y permiten una mayor calidad en las predicciones gracias a una mejor capacidad de simulación de los fenómenos atmosféricos. Respecto a la actuación concreta en el episodio de calor extremo que motiva este claustro, quizás convenga explicar cómo se opera en los casos de emergencia meteorológica para determinar el cierre de los centros, porque aunque el rector cuenta con la potestad para ordenar o no la suspensión de la actividad lectiva, habitualmente estas decisiones vienen precedidas de una comunicación de la Agencia Estatal de Meteorología, entidad que publica los avisos cuando surgen condiciones que provocan la aparición de niveles naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos, como pueden ser lluvia, viento, calor. Sin embargo, es el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, quien declara la situación de alerta o prealerta, porque pudiese existir algún riesgo para la población. Basándose en esta información, es, por tanto, el Gobierno de Canarias quien ordena la suspensión de la actividad lectiva en los niveles no universitarios.
Esta es una situación que no se dio en el episodio de calor sufrido el pasado mes de octubre en Canarias. En el caso que nos ocupa, la cancelación de la actividad se realizó exclusivamente, única y exclusivamente, por parte de la Consejería de Educación en aquellos niveles preuniversitarios para lo que es competente. El resto de actividades socioeconómicas de personas adultas se siguieron desarrollando. Teniendo esto en cuenta, las dos universidades canarias decidimos mantener la actividad, aunque autorizando a los responsables de los centros a tomar las medidas necesarias para adaptarse a las incidencias específicas que pudieran generarse en cada uno de ellos, dadas las especiales características de los mismos en función de sus instalaciones, de sus sistemas de ventilación, del número de alumnos, orientación, etc. Y prueba de ello es que en nuestra universidad se dio una amplia casuística. Centros que funcionaron con normalidad, sin alterar horarios, centros que suspendieron la actividad lectiva en las franjas centrales del día, centros que trasladaron algunas clases al tener afección en algunas de ellas y disponer de otras aulas alternativas, centros que suspendieron totalmente la actividad. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible. Por ello, desde nuestro punto de vista, es imprescindible elaborar y poner en marcha un protocolo de actuación ante situaciones atmosféricas adversas, tales como precipitaciones intensas, vientos fuertes, olas de calor, intrusiones de polvo sahariano o calima, temporales marítimos, situaciones que favorezcan incendios forestales, etc. Se trata de que con la planificación de respuestas ante estas emergencias podamos asegurarnos de que contamos con la preparación y las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Entre estas medidas podrían incluirse el desarrollo de la actividad lectiva virtual o híbrida, ajustes en los horarios de clase, etc. Este protocolo debería integrar y delimitar las responsabilidades tanto de los centros como de los vicerrectores, con competencia en la actividad académica, fomentando la colaboración de los distintos agentes implicados y permitiendo la toma de decisiones adaptadas a la situación de cada infraestructura, garantizando además la calidad de la enseñanza. En este sentido, nos comprometemos a liderar y a apoyar la elaboración de dicho protocolo, para lo cual resulta imprescindible la participación activa de los grupos claustrales, así como de otros miembros de nuestra comunidad, como los representantes de los y las trabajadoras, consejos de estudiantes, etc. Se trataría, pues, de crear una comisión con el objetivo de elaborar un plan de acción efectivo ante estas situaciones. Por otra parte, entendemos la preocupación del alumnado por el cierre de las máquinas dispensadoras de agua en los centros durante la mencionada ola de calor. En primer lugar, comentar que lamentamos profundamente los inconvenientes que esto haya podido causar, pero nuestra prioridad es y será, sin lugar a dudas, la salud y seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. En relación a la ausencia de fuentes de agua en funcionamiento durante el periodo de calor extremo que se atravesó el pasado mes de octubre, comentar que tuvo su origen en la información, precisamente el 4 de octubre, de problemas de salud en relación con la calidad de agua proveniente de las fuentes de un centro de esta universidad. Por esa razón, se decidió tomar medidas de carácter preventivo y ante la escasa información sobre el mantenimiento de estas máquinas, concretamente sobre los cambios de filtros, tomar la decisión el día siguiente, 5 de octubre, de inhabilitar temporalmente todas las fuentes de agua, con el objetivo de averiguar en qué situación exactamente se encontraban. Estas tareas de comprobación coincidieron con las máximas temperaturas de la semana siguiente. Sin embargo, como medida compensatoria, se dotó a los centros de agua de botellas de agua o de agua embotellada esos días de calor extremo. Y las fuentes fueron reactivadas el día 13 de octubre, viernes, progresivamente una vez garantizado por parte de la empresa proveedora que cumplían con los estándares de calidad.
En la actualidad existen 70 puntos de suministro de agua en toda la universidad, preparados para conectar máquinas dispensadoras. El pasado año, gracias a los presupuestos participativos, se alquilaron 35 máquinas mediante un contrato menor. En estos momentos, y consciente de la importancia de esta línea de actuación, hemos optado por pasar a un modelo de compra en vez de la de alquiler, habiéndose adquirido actualmente un total de 26 nuevas máquinas dispensadoras de agua en proceso de colocación y cuya operación incluye además la formación de nuestros técnicos en el cambio de filtros. Además, estamos analizando la viabilidad para abordar la compra del resto de máquinas hasta completar la dotación de los 70 puntos disponibles. Y por último, y no menos importante, es aclarar que el agua del grifo del municipio de San Cristóbal de la Laguna es agua potable, tal como puede comprobarse en los resultados de las analíticas que publica sistemáticamente Teidagua, la empresa comercializadora. El principal objetivo de las fuentes de agua o de los dispensadores de agua consiste en minimizar la generación de residuos de plástico. En cuanto a la situación de las infraestructuras en la Universidad de La Laguna para adaptarnos a estas nuevas situaciones, resulta evidente la necesidad de actuaciones de amplio calado. Dificultadas, como ya se ha comentado, por el difícil escenario presupuestario en el que nos encontramos. En este contexto, tenemos un estudio en el que se cifra en algo más de 24 millones de euros, como se ha comentado esta mañana, las necesidades de actuación básicas para el mantenimiento de nuestras infraestructuras. A esta cuantía, a la que se refirió el rector en varias ocasiones, se ha referido, es necesario aclarar que no incluye las acciones necesarias para afrontar un problema de la envergadura de la adaptación al cambio climático. Respecto a las mejoras de las instalaciones de ventilación y climatización de los centros, es necesario su estudio caso por caso. La ventilación es una estrategia bioclimática que acompaña la arquitectura y que consiste en la renovación o movimiento del aire mediante su extracción o inyección, que puede ser natural o forzada mecánicamente. Por otro lado, la climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad y la calidad del aire interior dentro de los espacios habitados. En edificios de nueva construcción, normalmente es sencillo implementar estos sistemas, dado que se construye a la par. Sin embargo, en los edificios de más de 20 años de antigüedad, mayoritarios en nuestra universidad, los impedimentos que nos podemos encontrar son muy variados y dependerá de la arquitectura del edificio, tales como alturas libres, espacios en los falsos techos, carpinterías, patinillos, etc. Y en muchos casos, además, habrá que modificar fachadas, aspecto que incluso podría entrar en conflicto con disposiciones urbanísticas y normativa municipal. Pero además los sistemas de ventilación o climatización a menudo requieren de obras de cierta entidad para poder realizar las instalaciones en los correspondientes techos, lo que conlleva a obras de demolición, albañilería, falsos techos, desmontaje de mobiliario, etc. Y todo ello supone plazos de ejecución elevados, por lo que muchas veces, debido a la poca disponibilidad de las aulas o a la falta de alternativas para desplazar la docencia, supone un grave problema para ejecutar las obras de mejora. Además, se debe tener en cuenta que los sistemas de ventilación-climatización son los receptores que más energía consumen, o demandan, aunque actualmente existen sistemas muy eficientes que reducen mucho el consumo. Para concluir, reiteramos la necesidad de dotarnos lo antes posible de ese protocolo de actuación ante estas situaciones que, por desgracia, cada vez más van a ser más frecuentes, mediante la participación y la colaboración del conjunto de la comunidad universitaria, comenzando por los grupos claustrales que conforman este claustro, nuestro principal órgano de debate y deliberación. Muchas gracias. Quedo a disposición para posibles preguntas o dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Pues
Bueno, como decíamos, propusimos el otro día en la reunión de preparatoria de este claustro con la mesa de portavoces y miembros de la mesa claustral, y todos convenimos que sería interesante contar con la voz de un experto, ¿no? Y creo que nadie mejor que el experto que ha aceptado finalmente acompañarnos. Él es Abel López, profesor, doctor de Geografía de nuestro Departamento de Geografía e Historia. Él es experto en la adaptación al cambio climático, es miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de esta universidad. Una persona brillante, experto asesor en múltiples órganos, ¿no?, que tienen que ver justamente con el cambio climático, y bueno, le hemos pedido que nos plantee unas reflexiones, ¿no?, respecto a dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no?, básicamente, y además todo eso de manera breve. Estamos convencidos de que Abel tiene esa capacidad para hacerlo. Gracias, Abel, cuando quieras. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí para comentar y hablar un poquito sobre qué es el cambio climático, cuál va a ser el futuro y hacia qué camino deberíamos recorrer en la Universidad de La Laguna. También dar las gracias a todos ustedes, miembros del claustro, por estar presentes, y también quedaré a su disposición para cualquier duda, no oficialmente, pero sí tendrán mi contacto para cualquier cuestión. Lo que voy a intentar de una forma muy breve, y por tanto voy a tener que ser muy conciso y pasar cosas muy importantes prácticamente por arriba, es explicar un poquito en qué situación estamos en las Islas Canarias frente a lo que yo considero más importante o lo que más nos debería inquietar como sociedad, que son los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Y por qué digo esto? Porque la adaptación al cambio climático fundamentalmente converge en ir hacia reducir las vulnerabilidades de nuestro territorio, de nuestros sistemas y también de nuestras ciudades. Y eso es un elemento clave a tener en cuenta. Aquí, de una forma muy breve, vengo a representar qué viene diciendo el sexto informe del IPCC, que es el organismo encargado a nivel mundial de sintetizar la información vinculada con el conocimiento del cambio climático, y dar una serie de pinceladas. Como muchos de ustedes sabrán, el incremento térmico a nivel planetario es una realidad, es la evidencia donde hay mayor consenso a nivel científico, y cifran ese incremento en alrededor de 1,1 grados centígrados, un valor que parece escaso, pero realmente muy importante desde el punto de vista de desestabilizar un sistema clave como el sistema atmosférico. Simplemente, si ven cómo ha ido evolucionando las temperaturas a nivel global, pueden observar dos conclusiones. Primero, que las altas latitudes se están calentando a un ritmo mayor que las latitudes medias, y también que los sectores interiores continentales se están calentando a un ritmo muchísimo mayor que los sectores oceánicos. Y piensen que nosotros estamos en las proximidades de un sector continental, y uno de los sectores continentales que más se está calentando, que es el desierto del Sáhara. A partir de ese primer dato ya podemos inferir muchos de los resultados que les voy a plantear a continuación. Otro de los aspectos que más nos deberían preocupar en las Islas Canarias es cómo va a variar la precipitación. A nivel global, dos pinceladas que les quiero dar. En un mundo más cálido va a llover más. ¿Por qué? Simplemente porque se evapora más cantidad de agua. Pero que llueva más no significa que vaya a haber una mayor disponibilidad, sino justamente todo lo contrario. ¿Y esto por qué se explica? Porque la precipitación a nivel mundial está tendiendo hacia una torrencialización. ¿Esto qué significa? Que llueve más en menos tiempo, y por tanto no es provechosa desde el punto de vista de nuestros ecosistemas naturales. Otra de las ideas que seguramente conocen y que nos va a afectar a las Islas Canarias, y que desde el punto de vista del Gobierno de Canarias se está realizando un gran esfuerzo a nivel científico, al menos apoyar proyectos científicos para analizar cómo el cambio climático va a repercutir en el incremento del nivel del mar. Las islas son, por definición, los espacios más vulnerables frente al cambio climático. No hay ningún territorio a nivel nacional que vaya a ser tan vulnerable frente al cambio climático como las Islas Canarias. Y esto es una realidad y es un hecho constatado científicamente. Ante esta realidad,
queda mucho camino que recorrer y yo les voy a dar simplemente unas pinceladas que no solo la universidad, sino toda entidad pública, toda administración pública debería al menos empezar a reflexionar y plantearse debates como el que van a tener ustedes esta tarde aquí. Y por último, también un valor a nivel global que tenemos, que es cómo ese incremento térmico en las altas latitudes está dando lugar a un proceso de deshielo. Les doy un único dato muy representativo. Desde 1980 el Ártico ha perdido aproximadamente la mitad de su superficie helada. Y esto es muy importante desde el punto de vista del balance energético planetario, porque menos hielo, el efecto de albedo se pierde y por tanto se acumula más energía. Y gran parte de la ola de calor que hemos tenido en el mes de octubre, en alrededor del 75%, se justifica porque las altas latitudes están acumulando muchísima cantidad de energía. Y eso es consecuencia directa de ese incremento térmico y de ese deshielo que se está provocando en esos sectores. Pero para entrar en materia, una idea. El cambio climático va a tener efectos diferentes en función de la parte del planeta que nosotros queramos analizar. Y por eso la adaptación al cambio climático siempre debe obedecer a las singularidades climáticas de esos espacios. Si no, estaremos realizando una mala adaptación o una adaptación de tipo general que no conduce a resolver los problemas y vulnerabilidades de ese territorio. Vean todos esos cuadritos. Esos cuadritos representan cada píxel los 86.000 estudios científicos con los cuales se ha elaborado el 6º informe de evaluación del cambio climático a nivel global. Vean, es muy fácil diferenciar dónde está Canarias y que hay una serie de píxeles que ya indican que hay estudios que evidencian que algo está pasando en nuestro clima, que nuestro clima está cambiando, que hay trabajos científicos de compañeros de esta universidad, por ejemplo, del grupo de Juan Pedro, del grupo Gota, que han trabajado y evidencian que algo está pasando. Pero también hay otros colegas de la Universidad de Las Palmas que también dicen nuestras aguas se están calentando, se están acidificando. Nosotros, desde el punto de vista del análisis de los eventos extremos, vemos cómo están cambiando los eventos extremos y, por tanto, gran parte o una pequeña parte de la comunidad científica que nos dedicamos a esto en las Islas Canarias, ya vemos, oye, algo está pasando a un ritmo mucho más preocupante del que preveíamos años atrás y, por tanto, queda todo un reto por delante que afrontar como sociedad. Aquí he sintetizado las principales evidencias a nivel científica que hay en la actualidad sobre el cambio climático en las Islas Canarias, de una forma muy, muy sencillita. No voy a entrar a analizar una a una, porque si no estaríamos aquí bastante tiempo, pero quiero que vean que existen evidencias de cambios constatados, tanto a nivel del océano, se está calentando y se está incrementando el nivel del mar y cada vez hay más temporales también marinos, como principales ideas. Las temperaturas están subiendo y están subiendo principalmente en los sectores de medianía y en la alta montaña, que es sin duda el sector más vulnerable frente al cambio climático y donde más están incrementándose las temperaturas. Precipitación, muy, muy preocupante la precipitación en el caso de las Islas Canarias. Seguramente el sector, el agua, que más trabajo va a tener que realizar en los próximos años. Estamos viendo cómo la precipitación está disminuyendo y lo que es más preocupante, estamos pasando de un régimen mediterráneo donde la precipitación se concentraba históricamente en el invierno, principalmente diciembre, enero y febrero, a un régimen totalmente diferente. Está aumentando la precipitación en la primavera y el otoño y lo que es sintomático de una tendencia hacia la tropicalización de nuestro clima en el verano. Cada vez está lloviendo más en verano y esto es muy, muy paradójico de los climas que tenemos debajo de nosotros. Y una cuestión, no voy a entrar, pero que desde el punto de vista de nuestros ecosistemas, y aquí hay un compañero, Fernández Palacios, que ha estudiado mucho cómo el cambio climático afecta a las especies vegetales, el circulito verde. Cómo nuestro anticiclón de las Azores está empezando a comportarse de una forma diferente y eso tiene una repercusión directa en nuestro régimen de alisio y cómo el mar de nubes apunta a que está ascendiendo en altitud y, por tanto, las especies vegetales van a tener que ascender para poder convivir y coexistir en unos ámbitos mucho más frescos para que, por ejemplo, tenemos el Monte Verde. Vale, simplemente como pincelada. Recalcar ideas, sobre todo porque este debate va centrado en una única amenaza, que son las olas de calor.
Aceleración del calentamiento en las Islas Canarias a partir de la década de los 70, década de los 80. A partir de ahí vemos como el comportamiento de las temperaturas no es nada normal, es anómalo y tiene una tendencia en muchas estaciones casi muy significativa estadísticamente. Ideas, cumbres y medianías, los sectores que más se están calentando. Vean el ritmo, multiplíquenlo hasta final de siglo y tienen el valor aproximado de cuánto va a aumentar la temperatura. Alta montaña alrededor de 3 grados, sectores de medianías donde se sitúa la laguna alrededor de 2 grados, como idea. Y esto provoca, lo que les había dicho, un cambio en la distribución de las especies que ya estamos viendo. Por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide están apareciendo pinos en sectores que no deberían estar y está desplazando a vegetación endémica del Parque Nacional del Teide. Donde van a estar, mejor dicho, debatiendo. Olas de calor. Un dato, en apenas 20 años se han duplicado las olas de calor en las Islas Canarias. ¿Por qué? Por la cercanía a ese desierto del Sáhara que se está calentando a un ritmo muy rápido y está dando lugar a que cada vez más las advecciones de aire sahariano, que son las que nos traen esas olas de calor, nos afecten. Y al afectarnos advecciones de aire sahariano, como vamos a ver, tenemos amenazas asociadas a las olas de calor, que son sin duda el fenómeno climático más frecuente y más recurrente en las Islas Canarias y por tanto el que más nos va a afectar en los próximos años. Y sobre las olas de calor, una cuestión muy importante es ese cuadrito que tenemos ahí. Olas de calor fuera de las temporadas habituales. Justamente lo que pasó en octubre, pero seguramente no recuerden, pero le puedo dar muchos más datos de olas de calor que han pasado en épocas no frecuentes. Por ejemplo, en mayo de 2015, en plena primavera, se batieron registros térmicos en muchas estaciones. Y estábamos hablando de mayo, valores prácticamente de 43 grados. Por tanto, todo apunta, si seguimos en esta misma tendencia, que se va a ir multiplicando, que no será el doble, sino que al final de siglo, si todo sigue exactamente igual como en la actualidad, se puede multiplicar ese valor por 4 en las Islas Canarias. Un valor muy importante. Un gráfico muy representativo, asociado también a las temperaturas. El incremento en el número de noches tropicales, seguro que ya han oído hablar de ese concepto, aquellas por encima de los 20 grados, noches ecuatoriales por encima de 25 o las noches infernales por encima de los 30 grados. Vean la serie de datos más extensa de las Islas Canarias, Izaña, y es muy fácil de analizar. Previo a 1980 no teníamos ningún registro de noche tropical. A partir de ese año, vean ustedes qué pasa. Empiezan a aparecer fenómenos vinculados a ese incremento térmico y principalmente en sectores de medianía y de alta montaña. Y esto va muy vinculado, no voy a entrar en detalles, hace unos días tuvimos la suerte de estar con el rector para la entrega del premio Arquímedes a un compañero mío, Jordan Correa, que obtuvo el premio al mejor TFG vinculado con esos resultados, que es la variación del índice de confort climático aplicado al turismo. Vean solo los datos rojos, los colores rojos en los mapas, que significan que muchos ámbitos insulares van a haber perdido confort climático vinculado a ese incremento térmico. Disminución de la precipitación. Igual, estamos viendo cómo está disminuyendo, cómo en las últimas décadas están apareciendo sequías extremas, de las cuales no teníamos registros previos, y eso es muy importante desde el punto de vista de cómo se va a gestionar un recurso tan limitado en las Islas Canarias como el agua. Fíjense la tendencia a la disminución de la precipitación. Les pongo esta serie porque es la más longeva, pero con otras pasaría exactamente igual. A ver si pasa. Y esto se ve reflejado la tendencia en todos los archipiélagos de la Macaronesia. Las previsiones para final de siglo es que en las Islas Canarias tengamos alrededor de un 30% menos de precipitación. En un territorio donde llueve prácticamente muy poco, salvo en la isla de La Palma. Pues entramos en escenarios bastante complejos respecto a este recurso. Igual, la precipitación, estamos analizando cómo cada vez está lloviendo menos, pero cuando llueve de una forma mucho más concentrada. Y estamos analizando cómo cada vez hay más episodios de precipitación extrema en los últimos años, que es también muy sintomático de esa torrencialización que les comentaba al inicio. Y esto tiene una plasmación territorial, que son las inundaciones en nuestras ciudades.
Algunos ejemplos: 20 de noviembre de 2001 en La Palma, 31 de marzo, que seguramente todos recuerdan, febrero de 2010, donde también desde el punto de vista de la actividad docente fue bastante complejo, porque justo coincidió con actividad docente ese día por la tarde y empezó a llover alrededor de las 2-3, por tanto, ahí siempre vamos a tener la complejidad de cómo evacuar a un centro educativo, en este caso la universidad o cualquier otro centro educativo, cuando tenemos precipitaciones, no porque pueda afectar a la universidad, sino porque la red viaria colapsa y, por tanto, tienes una población en la universidad que debes de alguna forma intentar desalojar. Y octubre del 2015, por poner uno de Gran Canaria. Incremento del riesgo de incendio forestal. Es evidente, han oído hablar seguro de esos incendios de sexta generación vinculados al aumento en la peligrosidad de las condiciones climáticas. Deben tener en cuenta que los incendios forestales, para su propagación, uno de los factores clave es el clima. Por eso hay tan pocos incendios forestales en invierno, como es lógico. Por tanto, si tenemos cada vez condiciones climáticas más severas representadas por altas temperaturas y humedades muy bajas y condiciones de viento también particulares asociadas a esos tiempos sur que tenemos, pues es lógico que la peligrosidad de incendios forestales va a ir en aumento. Hoy estamos en un episodio de Calima no muy intenso, pero sí que es también sintomático de lo que está pasando respecto a esta amenaza. Estamos viendo y analizando cómo esas advecciones de aire sahariano cada vez nos traen de una forma mucho más frecuente episodios de Calima. No solo que sean más intensos, sino que también empiezan a durar más. Y esto desde el punto de vista de la salud es muy importante, pero también desde el punto de vista de algunas infraestructuras claves para nuestra economía, como pueden ser los aeropuertos. Aquí tenemos un evento, como fue febrero de 2020, donde se colapsaron nuestra red de aeropuertos, simplemente por un episodio anómalo de Calima. Pero sin duda alguna, y aunque las olas de calor son el más frecuente, el más recurrente y donde más empeños tenemos que emplear para poder convivir con esa nueva realidad térmica en las islas, lo más inquietante y lo más peligroso lo tenemos aquí, que son los fenómenos de origen tropical. Nuestras aguas se están calentando a un ritmo mucho más rápido que otras aguas del sector Atlántico Norte y, por tanto, es muy fácil sacar la conclusión: si nuestras aguas son más cálidas, son más atractivas a que los eventos de origen tropical nos puedan afectar. Y aquí quiero que vean cómo la conclusión de este gráfico de un trabajo que realizamos en mi grupo de investigación, la conclusión es que los eventos, las trayectorias cada vez están más próximas a las Islas Canarias. Recuerdan Hermín, ¿no? Hace apenas un año y poco que no sabíamos si nos iba a afectar y, pues, sobre todo con la intensidad que nos podía haber afectado. Hermín, simplemente un dato: en estaciones como el sur, en un único día se registró más precipitación que en el histórico de meses de septiembre. Sumamos todos los meses de septiembre y nos dan la suma registrada en un mes. Y así con muchas otras estaciones. Y lo que les comentaba, esa es la evolución de las trayectorias de fenómenos de origen tropical en las Islas Canarias. Es muy evidente que algo está pasando en nuestras aguas, que son más cálidas, y que eso se traduce en una mayor probabilidad de que nos afecten este tipo de fenómenos. Por tanto, una de las hipótesis que estamos trabajando en la actualidad es que todo eso indica que nuestro clima está cambiando y va a cambiar, y principalmente está tendiendo hacia una tropicalización. Aguas más cálidas, precipitaciones con carácter torrencial y principalmente precipitaciones en verano son sintomáticas de los climas ecuatoriales y tropicales, no de los climas de transición hacia el mundo templado como es el de las Islas Canarias. Por tanto, algo está pasando. Y 2 minutitos y acabo. Hay un concepto que se habla muy poquito, pero que en el IPCC, del que soy parte del grupo de revisores, nos gusta trabajar, es el de sensibilidad. Sensibilidad es cómo nos puede afectar al cambio climático, tanto a nivel individual como a nivel territorial. Y la sensibilidad puede ser positiva o negativa, es decir, el cambio climático en algunos territorios puede afectar de una forma positiva. Pensemos en la aparición de nuevos destinos turísticos porque sus condiciones climáticas son favorables a esa práctica, pero tenemos que saber que a nivel global, y en el caso de que a nosotros nos afecta, son mucho más los efectos negativos que los positivos que puede tener el cambio climático. Y por eso esa dicotomía de aspectos positivos, que es importante para algunos territorios, pero a nivel global siempre va a tener muchos más aspectos negativos.
Y aquí aparecen, que antes la vicerrectora introducía en su discurso, conceptos clave cuando hablamos de cambio climático. Mitigación, que es donde más, desde el punto de vista institucional, se están realizando esfuerzos. Desde el punto de vista de la universidad, ha desarrollado esfuerzos para intentar hacer una transición energética y, digamos, optar a esa neutralidad en emisiones, pues tanto a nivel europeo, que se habla de 2050, que podamos tener una neutralidad de emisiones, y después lo que menos se ha hablado y el gran olvidado a nivel institucional, que es la adaptación. ¿Por qué? Porque la adaptación es muchísimo más costosa de implementar que la mitigación. La mitigación es simplemente reducir las emisiones, una cuestión bastante simple al final de realizar, pero la adaptación requiere unos esfuerzos económicos muchísimo más altos que la mitigación. Y desafortunadamente, aunque el Acuerdo de París decía que había que fomentar ambas políticas de la misma forma, la adaptación ha sido la hermana olvidada, es la que apenas ha tenido recursos desde el punto de vista de la Administración y menos ha dotado. Y eventos como el que hemos tenido y los que vamos a tener denotan de la necesidad urgente de empezar a transitar y diseñar planes de adaptación sectoriales, no solo desde el punto de vista del ámbito educativo, sino de otros muchos sectores, como el sector de la salud, el sector agrícola, el sector turístico, que necesitan desarrollar estrategias de adaptación para convivir y coexistir con una nueva realidad climática. Sectores claves que les he adelantado: agua, turismo, reducción de riesgos, alimentación, agricultura y, en verde, educación. Pero hay otros muchos sectores en los cuales tenemos que seguir trabajando y apostando. Y como última diapositiva, he ido un poquito rápido, sé que igual me he quedado muchas cuestiones o tengan inquietudes de por qué está aumentando la temperatura en las medianías más que en la costa y demás, pero cuestiones legales. Afortunadamente, en los últimos años, desde el punto de vista institucional, en los últimos 4 años, se han realizado grandes avances en materia institucional. Eso nos permite tener el aparato normativo para empezar a ejecutar y diseñar estrategias de adaptación. Hasta hace 4 años no teníamos absolutamente nada que vertebrase las políticas de adaptación en este país y menos aún en la comunidad autónoma. Tenemos la Ley Nacional de Cambio Climático, que se desarrolla a partir de un Plan Nacional también de adaptación al cambio climático, donde habla de la necesidad de educación, de fomentar el trabajo en los sectores de educación, desde un punto de vista más de desarrollar planes de estudios vinculados con las cuestiones climáticas, más que de adaptar al sector, pero después sí que habla de la adaptación de las infraestructuras. Tenemos, afortunadamente, una de las 4 comunidades que tiene una ley canaria de cambio climático, somos nosotros, y somos muy afortunados por ello. Y habla en su objetivo de la ley, en su artículo 3, muy claro: la adaptación de los efectos del cambio climático para reducir la vulnerabilidad, concepto clave que les había dicho. Adaptarnos no es otra cosa que reducir las vulnerabilidades de nuestro sistema socioterritorial, no es otra cosa. Adaptar igual a reducir vulnerabilidades, y esa es la clave. Si identificamos dónde están las vulnerabilidades, por ejemplo, de nuestra universidad, vamos a poder atajar los puntos concretos en los cuales nosotros tenemos que trabajar. No podemos adaptar todo el espacio, es imposible, tenemos que buscar prioridades. La adaptación hay que fijar cuáles son nuestras prioridades, porque también los recursos son finitos. No podemos diseñar un plan ambicioso, sino que hay que decir cuáles son las prioridades más urgentes y empezar a diseñar un plan de adaptación. Y esa ley canaria se desarrolla a partir de una estrategia canaria de acción climática, que simplemente lo que hace es desarrollar por dónde deben ir los pasos a seguir, pero lo importante es lo que está aún en desarrollo, que es el plan de acción. El plan de acción actualmente estamos revisándolo desde el grupo del grupo de expertos frente al cambio climático, dándole una revisión para mejorarlo en la medida de lo posible, y eso es el plan de acción al final del Gobierno de Canarias. Lo otro es una estrategia que está bien, pero digamos que no implementa cuáles son las acciones, las cuestiones más concretas y más in situ que hay que desarrollar, y eso es lo importante, bajar las leyes a pie de tierra, y eso es lo que intenta hacer el plan de acción. Y desde el punto de vista de la universidad, seguro que todos conocen la declaración del estado de emergencia climática, que es cierto que está muy vinculada a desarrollar y fomentar las prácticas de sostenibilidad y también esa transición energética a partir de la mitigación, pero es una pena que no se incluyese la palabra adaptación en ninguno de los puntos y que no se trabajase en alguna de esas medidas vinculadas con la adaptación de una forma mucho más directa. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y mitigación está muy bien, pero faltaba esa gran olvidada que siempre he dicho que ha sido la adaptación. Y sin más, creo que aquí esto
para concienciar un poquito la importancia en la toma de decisiones. Cuanto antes actuemos, antes vamos a poder frenar y fundamentalmente revertir los impactos del cambio climático en el futuro, y la adaptación será mucho menos costosa cuanto antes la realizamos. Esto es un principio básico. Y ahora sí, que igual me he extendido un poquito, acabo con esta reflexión. Dicen: nada condiciona más el desarrollo sostenible que los desastres. Pueden destruir décadas de progreso en un único instante, y comprender y gestionar el riesgo de desastre es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y no lo digo yo, lo dice una persona que sabe muchísimo más que yo sobre estos temas. Y simplemente muchísimas gracias. Cualquier duda pues me pueden escribir por email o cualquier cosa. Vale, nada, un placer. Muchísimas gracias, Abel, por esta intervención tan, creo que necesaria, ¿no?, para contextualizar el debate y para contextualizar las reflexiones de este claustro. Si les parece, pasamos entonces ahora a las intervenciones de los grupos claustrales que quieran intervenir. Seguimos el orden habitual. En primer lugar sería el turno de AEUL. Creo que no... Sí, perdón, sí interviene AEUL. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, en nombre de mi grupo claustral AEUL, queremos agradecer la implicación de los grupos claustrales de Renovación Convergente, de la Asociación Canaria de Estudiantes ACE y Nexo por mostrar su interés y posibilitar la celebración de este claustro extraordinario con motivo de la situación de alerta por calor que hace unas semanas se dio en Canarias. También agradecer la exposición que acabamos de tener del profesor Abel López Díez, de Geografía Física de esta universidad. Nos gustaría también disculparnos por no consultar a otros grupos claustrales, tanto del profesorado como del personal de Administración y Servicios, por no tenerles en cuenta y consultarles para la solicitud de este claustro. Trataremos de coger sus contactos para tenerlos en cuenta en el futuro. Y bueno, dicho esto, estamos aquí para hablar no solo de la semana del miércoles 11 de octubre y de todas las cosas que se pudieron hacer mejor, sino porque es muy probable que, como lo acabamos de ver en la exposición, que en el futuro haya más semanas con alerta de calor en nuestra región y en el mundo en su conjunto, fruto de los efectos del cambio climático. Pero comenzando por dicha semana en cuestión, nos gustaría conocer de primera mano, por parte del equipo de gobierno, algunas de las siguientes cuestiones que, bueno, algunas sí ya han sido respondidas por la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura, pero que otras nos gustaría concretar más o saber. En primer lugar, ¿qué medidas concretas se llevaron a cabo para frenar dicha situación, aparte de las que ya conocemos, como el reparto de botellas de agua gratuitas en las facultades para paliar la falta del funcionamiento de fuentes de agua en muchas de ellas, bueno, y los consejos que se dieron? ¿En qué criterios técnicos se basaron y qué aspectos fueron consultados? Nos gustaría también conocer el motivo por el cual se dejaron las decisiones en manos de los directores de escuela y decanatos de las facultades, produciendo en el conjunto de la Universidad de La Laguna desigualdad de criterios. Conocer a su vez también el motivo del por qué no se recomendó desde el rectorado de la UL pasar a formato de docencia telemática, como ya hicimos durante la pandemia, y que se evidenció que es totalmente posible. Medida que nos hubiese evitado tener que comprar botellas de agua por parte de la universidad, como ya mencioné, para dar gratuitamente a los estudiantes, sobre todo porque ya tenemos, como hemos comentado, suficientes problemas de financiación. Pues sería interesante hacer un uso más responsable de los recursos económicos limitados con lo que cuenta la institución. Pero todos aquí tenemos claro que la docencia se debe mantener en la medida de las posibilidades siempre. Ese no es el debate es que se pueda hacer de manera segura y con garantías, sin riesgos significativos para la salud. Durante dicha semana de la alerta de calor se hizo por parte de muchas personas una comparación de la situación en los centros de educación de infantil, primaria y secundaria, con el argumento de que a dichos niveles se les suspendían las clases y a nivel universitario no.
Contrario a ese argumento, se decía que los niveles que se vieron afectados a suspender su actividad docente frente a la universidad eran menores de edad, y que se supone ciertamente que los universitarios, al ser mayores de edad, tenemos, o se presupone que se tiene, un mínimo nivel de madurez e independencia para tener la capacidad de velar por su propia salud. Eso es completamente cierto, no obstante, se tiene que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, en una clase de primaria o secundaria, la ratio de alumnos y alumnos ronda como máximo, en términos generales, los 30 estudiantes. En cambio, en el ámbito universitario, también hablando en términos generales de promedio, podemos hablar de 60, es decir, el doble, por no mencionar de que en muchos grados se llega a superar los 100 estudiantes en las aulas. También mencionar que en la mayoría de aulas de la universidad, pues actualmente no existen sistemas de ventilación, como sí pasa en muchos centros educativos de Canarias. Por tanto, estar más de 100 estudiantes encerrados sin la suficiente ventilación en un aula en plena alerta por calor supone un riesgo. Y continuando con las peticiones, nos gustaría saber más acerca de lo que ya también comentó la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura, acerca de las fuentes de agua. En primer lugar, ¿qué facultad fue la que se vio implicada o afectada por la incidencia que comentó la vicerrectora? Nos gustaría saber, si fuese posible, cuál fue. En segundo lugar, ¿qué tipo y cuántas incidencias tiene constancia la universidad? Y en tercero, ¿en el contrato de la empresa estaban incluidos o no estaban incluidos el cambio de los filtros? Son algunas de las cuestiones que nos gustaría saber. Además, solicitar, como ya también comentó la vicerrectora y lo incluimos nosotros en los puntos de este claustro extraordinario, mejoras en la ventilación de las diferentes facultades y escuelas y estudiar la posibilidad de instalar ventiladores o sistemas de refrigeración en aquellas aulas y espacios donde se requieran. También sobre el plan que comentó, pues nos gustaría saber, si bien dijo que eran a largo plazo, si pudiese ser posible, pues unos plazos más precisos. También si en el conjunto de la situación de alerta se produjo algún tipo de incidente en general, al menos que el rectorado tenga constancia. Como ya anunciamos, también en la convocatoria de solicitud de este claustro extraordinario, si fuese posible solicitar y conocer un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales respecto a este tipo de situaciones. Habíamos solicitado también con este claustro al equipo de gobierno de la universidad la creación de un protocolo para condiciones climatológicas adversas, debido a que, como consecuencia del cambio climático, continuaremos con diferentes situaciones que pondrán a prueba a la institución. La vicerrectora de estudiantes la semana pasada nos comunicó el deseo del equipo de gobierno de crear una comisión de trabajo para elaborar el protocolo. Celebramos la medida y esperamos que en poco tiempo podamos contar con un protocolo para saber cómo actuar ante estos casos y sobre todo que en dicha comisión pues tenga presencia expertos en la materia para que las decisiones que se tomen sean técnicas. En definitiva, aquella semana se podía haber procedido de mejor manera, pero lo importante es saber cómo actuar en el futuro para tener una universidad más y mejor preparada ante este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Será el turno ahora de Paz en Acción. Creo que no interviene. EUPAS. Tampoco. Grupo Paz. Tampoco. Grupo Libertad Estudiantil. Buenas tardes, señor rector, vicerrectores y vicerrectoras, claustrales. Antes que nada, dar las gracias al profesor López por su espléndida explicación. Yo creo que más de uno aquí ha salido aprendido. Y nada, simplemente vamos a ver. Ya como dijo el compañero Andrés de EUL, esto no es solo de un episodio puntual, también el profesor López lo dejó claro que no va a ser algo puntual, sino que se va a repetir en el tiempo. Respecto a las actuaciones que se llevaron a cabo en la anterior ola de calor, bueno, simplemente señalar
que creemos que fueron decisiones un tanto apresuradas, bueno, por la situación que se vivió, ¿no? Que no se pudo prever, como es lógico, pero sí que creemos que las decisiones de delegar la responsabilidad y delegar, creo que fue errónea y perjudicó a la comunidad universitaria, no solo a los estudiantes, sino también al personal de administración, a los profesores, a toda la comunidad. Una situación, un ejemplo. Oye, el rectorado delega a los centros a los profesores. Te veías grupos que tenían clases, otros que no. Te veías a lo mejor a estudiantes a las 8:30 con una clase, a las 10:30 no tenían clase, a las 1:30 tenían clase. O sea, al fin y al cabo, yo creo que la cuestión de haber delegado tanto, quizás pues no cumplió con la función que era, que al fin y al cabo se hizo pues con un buen criterio, ¿no? De intentar que con responsabilidad se tomasen decisiones oportunas en cada situación. Yo creo que, y estoy seguro que el equipo de gobierno para próximas ocasiones tomará en consideración estas aportaciones que estamos haciendo todos los grupos claustrales para establecer criterios claros a la hora de determinar qué medidas se van a tomar. Lo dicho, en esta ola de calor se discriminó a la comunidad universitaria. Habíamos compañeros que no vinimos a clase, otros que sí veníamos. Respecto a las fuentes, bueno, pues sí que es cierto que felicitar dentro de lo que cabe al equipo por haber tomado esa decisión de coger botellas de agua, que agua embotellada, que sí que es cierto que no se hubiera hecho o no tendrían por qué haberlo hecho y se hizo, de valorar. Y simplemente pedir al equipo de gobierno que trabajemos conjuntamente, que ya no solo trabajemos para ver las medidas a adoptar para próximas olas de calor, sino también, como decía el profesor López, para mitigar y adaptar, ¿no? Ya no solo la universidad, sino universidad, la función social que tenemos, la responsabilidad de instar a la sociedad, a las instituciones, a eso, a adaptar y a mitigar pues nuestro entorno, ¿no? Que si no, pues nos vemos en la situación que nos vemos. Muchas gracias. Grupo ACE. Señor rector, señor secretario general, miembros de la mesa, representantes de la comunidad universitaria en el claustro, muy buenas tardes. Gracias, señora vicerrectora, y muchas gracias también al ponente por la brillante exposición. Quisiera agradecer a los grupos claustrales Asociación de Estudiantes de la Universidad de La Laguna y Anexo su excepcional altura de miras al colaborar de manera conjunta en la elaboración de esta propuesta para convocar un claustro extraordinario que enriquecerá el debate sobre las actuaciones de la Universidad de La Laguna en relación con las condiciones climáticas recientes. La iniciativa y disposición demostradas por el sector de estudiantes constituye un ejemplo de colaboración constructiva y compromiso con la mejora de nuestra universidad. La sinergia generada al unir fuerzas para la creación de esta propuesta refleja un espíritu de unidad y cohesión que sin duda fortalece los lazos que nos unen como miembros de esta casa. Hemos dejado de lado las diferencias y trabajado conjuntamente por un objetivo común, lo que evidencia la capacidad de los y las estudiantes para afrontar los desafíos actuales y contribuir al desarrollo de la Universidad de La Laguna. Debo expresar mi profunda inquietud y decepción por la ausencia del Grupo Libertad Estudiantil en el proceso de elaboración de la propuesta conjunta. No podemos pasar por alto la oportunidad perdida de contar con la participación de Libertad Estudiantil, cuya contribución podía haber enriquecido aún más la diversidad de perspectivas presentes en este importante debate. La falta de participación de Libertad Estudiantil como grupo mayoritario deja un vacío significativo en la representación estudiantil. Comprendo que cada grupo tiene sus propias prioridades y metodologías, pero en situaciones en las que se busca el bienestar y el progreso general, la participación activa de todos los grupos es crucial. Invito así al Grupo Libertad Estudiantil y a su tercer portavoz en poco más de un año a reflexionar sobre la importancia de contribuir en futuras instancias de diálogo y construcción colectiva. Del mismo modo, reconozco la importancia de la convergencia entre estudiantes y profesorado para abordar los desafíos universitarios,
Pero no puedo dejar de manifestar mi inquietud ante la posibilidad de que la alianza con Renovación Convergente esté siendo aprovechada por este grupo para propósitos internos y batallas políticas. La colaboración entre diferentes sectores de la comunidad universitaria es esencial para el desarrollo de propuestas y soluciones que beneficien a todos y a todas. Sin embargo, es crucial que esta colaboración se base en la honestidad, la transparencia y el compromiso genuino con los intereses y las necesidades de la comunidad en su conjunto. Señores y señoras representantes de Renovación Convergente, no utilicen las legítimas reivindicaciones estudiantiles como un medio para avanzar en sus propios intereses y disputas internas. No permitiremos que desvíen el debate hoy hacia agendas partidistas y luchas internas. Hacemos un llamamiento a la honestidad, la responsabilidad, el consenso, la integridad y el respeto. Señor rector, en los últimos meses hemos experimentado unas condiciones climáticas extremas, una ola de calor sin precedentes en nuestra región, como bien ha expuesto el ponente hoy. Resulta innegable que las altas temperaturas a las que hemos asistido han afectado no solo a nuestro entorno, sino también a las condiciones de trabajo y estudio en nuestra institución. El bienestar de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios es y debe ser una prioridad ineludible. Sin embargo, debo expresarle nuestra inquietud acerca de la decisión de haber mantenido las clases en las condiciones extremas que se vivieron en la semana del 9 de octubre. La salud de los miembros de nuestra comunidad universitaria es un aspecto fundamental para el adecuado desarrollo de nuestras actividades. La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede afectar negativamente a nuestro rendimiento y bienestar físico y mental. Este aspecto se encuentra también previsto por la normativa vigente. El Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los espacios de trabajo establece que precisamente esos lugares cerrados en que se desempeñan actividades laborales deben tener una temperatura comprendida entre 17 y 27 grados, un precepto que resulta también de aplicación al personal docente e investigador y al personal de Administración y Servicios de la Universidad de La Laguna. Al no contar con medios suficientes como para dar cumplimiento a las medidas de prevención de riesgos laborales referentes a las condiciones de temperaturas máximas que deben soportar los trabajadores y las trabajadoras, y con temperaturas superiores a los 27 grados, debería haberse suspendido la actividad lectiva, por resultar un grave riesgo para la salud. Desde nuestro punto de vista no es ético, pero tampoco es legal exponer al profesorado y al personal de Administración y Servicios de esta universidad a prestar servicio en estas condiciones. Pero tampoco es justo para el estudiantado, un colectivo muy diverso dentro del cual hay personas con problemas respiratorios y estados de salud complejos. Durante la ola de calor se produjeron en nuestra universidad afecciones a la salud de la comunidad universitaria que se podrían haber evitado a través de la suspensión de la actividad lectiva o su traslado a la modalidad telemática. Durante la pandemia se adquirieron 300 cámaras, un desembolso de 66.000 euros, a los que hay que sumar la inversión en la instalación de las mismas, 1.800 micrófonos. Se contrató un servicio para ofrecer videoconferencias por valor de 60.000 euros, otros 213.000 euros invertidos en la adquisición de portátiles, conexión a Internet y cámara. ¿De verdad que a nadie se le ocurrió trasladar las sesiones lectivas a la modalidad telemática? Entendemos que las decisiones respecto al funcionamiento de la universidad son tomadas con base en diversas consideraciones y reconocemos, y debo decírselo, señor rector, el compromiso de la Administración por mantener la normalidad en nuestras actividades académicas. Sin embargo, en situaciones extraordinarias como las que vivimos, es oportuno considerar medidas excepcionales que garanticen no solo la continuidad de la enseñanza, sino también la prevención de la salud de quienes formamos parte de esta comunidad educativa. Desde la Asociación Canaria de Estudiantes apelamos a la sensibilidad y a la flexibilidad en la toma de decisiones, evaluando la posibilidad de suspender temporalmente las clases presenciales o implementar alternativas que permitan mitigar los efectos de las altas temperaturas. La prudencia y la adaptabilidad ante circunstancias adversas son cualidades esenciales en la gestión universitaria. En tiempos de desafíos ambientales es imperativo abordar de manera proactiva las necesidades de adaptación que surgen a raíz de estas transformaciones. Es innegable que el cambio climático está generando fenómenos extremos que afectan no solo a nuestras comunidades, sino también a las instituciones educativas. Las crecientes temperaturas, eventos climáticos extremos y otros cambios en el clima plantean desafíos significativos para el funcionamiento normal de nuestra universidad. Ante esta realidad, es nuestra responsabilidad adoptar medidas preventivas y estratégicas para salvaguardar la integridad y la sostenibilidad de nuestra institución. Debemos prestar una atención prioritaria a las inversiones en infraestructuras que nos permitan adaptarnos eficientemente a esos desafíos climáticos. La adecuación de nuestros edificios, sistemas de gestión energética y espacios comunes a las demandas cambiantes del clima es esencial para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje y la investigación.
Es necesario considerar seriamente la implementación de medidas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en la planificación de nuevas construcciones y también en la renovación de las existentes. Debemos apostar por la integración de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético, el diseño de áreas verdes que contribuyan a mitigar el calor y la promoción de prácticas sostenibles. Este llamamiento a la acción no solo busca resguardar la infraestructura física de nuestra universidad, sino también preservar la calidad de la experiencia educativa para las generaciones presentes y futuras. La inversión en la adaptación al cambio climático no solo es una necesidad, sino también una oportunidad para liderar con el ejemplo y contribuir al bienestar de nuestro entorno. Confiamos en que, como comunidad universitaria, podamos abrazar este desafío con la seriedad y la visión a largo plazo que nuestra institución merece. La inversión en infraestructuras resilientes al cambio climático no solo resguardará nuestro legado, sino que también posicionará a nuestra universidad como un referente en la respuesta efectiva a los desafíos globales. Esperamos con optimismo que este llamamiento a la acción genere un diálogo fructífero y acciones concretas hacia un futuro más sostenible y preparado para los desafíos climáticos. El compromiso de la Asociación Canaria de Estudiantes se mantiene inalterable. Fuimos los propulsores de las fuentes de agua de las que tanto hemos hablado hoy, que partieron precisamente de una propuesta de resolución presentada ante este claustro. Fuimos también precursores de la declaración de emergencia climática de esta universidad. Y ahora mismo afrontamos con determinación el desafío de contribuir al bienestar y al desarrollo integral de la comunidad universitaria, manteniendo una postura vigilante y propositiva. Con optimismo y con responsabilidad, continuaremos siendo agentes del cambio constructivo que propugnamos por una educación justa y de calidad. Este 17 de noviembre a las 5:30 estaremos en el campus central de la Universidad de La Laguna, en la manifestación estudiantil por la acción climática que ha convocado nuestra asociación en colaboración con colectivos ecologistas. Esperamos que se sumen con entusiasmo y compromiso a esta manifestación, que busca enarbolar nuestras voces en pro de causas justas y necesarias para la mejora de nuestra comunidad académica. Su participación constituirá un valioso respaldo a las aspiraciones compartidas por quienes buscamos fortalecer la educación universitaria y defender los principios fundamentales que sostienen nuestra institución y, en especial, la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Es el turno ahora de Red de Participación Universitaria, REDUL. Creo que no interviene. Sería el grupo Nexo, que le correspondería intervenir ahora. Excelentísimo señor rector magnífico, señor secretario general, estimada mesa, señoras y señores claustrales, comunidad universitaria, buenas tardes. Me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Brian González Betancor y soy el portavoz en materia de asuntos sociales del grupo claustral Nexo. No podemos comenzar sin antes agradecer enormemente al doctor Abel por su magnífica explicación. Creemos que su exposición ha enriquecido enormemente este debate y de igual manera ha ampliado los conocimientos de los claustrales acerca de esta problemática. La ola de calor que sufrimos en la primera quincena de octubre ha dejado al descubierto las deficiencias de nuestra universidad ante ciertos escenarios. Escudarse en que debemos de convivir con dichas deficiencias porque son a causa del cambio climático es reconocer un problema, saber que hay soluciones para enmendarlo y no tener la voluntad de hacerlo. Para evitar la repetición de problemas, posibles soluciones y solicitudes expuestas por otros grupos, hoy vamos a hablar de dos cosas: servicios de atención médica y las fuentes de agua. En universidades de otros países, en especial de nuestro entorno, como Reino Unido, Suecia o Alemania, es común que las universidades en sus campus más grandes tengan un servicio de atención médica o al menos un servicio de enfermería. En España es más común, aunque no abunden, las enfermeras escolares en centros no universitarios, donde hacen una primera atención y tras triar al estudiante deciden si requieren asistencia médica o no. La Universidad Politécnica de Madrid es pionera al tener un servicio de enfermería y urgencias en la sede de la ETSI Informáticos, siendo posiblemente la única universidad pública española en contar con dicho servicio. De la ola de calor hemos aprendido que todas las personas que integramos la comunidad universitaria estamos expuestos a sufrir un golpe de calor y sus patologías derivadas, que dichos síntomas no son urgentes y por lo tanto una ambulancia puede demorar hasta 50 minutos, como fue el caso de una estudiante de la Facultad de Economía,
En el caso de disponer de un servicio médico o de enfermería y urgencias, posiblemente no sería necesario hacer uso de una ambulancia del SUB para un caso no prioritario, haciendo un uso más eficiente de los recursos. Este servicio no tendría sentido solo en casos de meteorología adversa y sus patologías derivadas, sino en el día a día de nuestra comunidad universitaria, al poder padecer cualquier patología de otra índole y poder ser resuelta en el propio campus, al no disponer de ningún centro sanitario cercano a nuestro campus, a excepción del campus Jofra, al encontrarse en recinto hospitalario y ser lugares que concentran cerca de 10.000 personas al día. Es por ello que solicitamos que se estudie la posibilidad de concertar un acuerdo con el Servicio Canario de Salud para el establecimiento de un servicio médico o de enfermería y urgencias en nuestros principales campus. Por otro lado, vamos con las fuentes de agua. Vamos a dar unos cuantos saltos en la línea del tiempo, pero intentaremos no perdernos. En agosto de 2022 se adjudica el contrato menor del alquiler y mantenimiento de 34 fuentes de agua, que finalmente se instalan 33 en octubre de 2022. El 23 de febrero saltan las alarmas en el servicio de contratación. Llega una factura por el servicio prestado de octubre a diciembre, sin cumplir tiempo y forma de presentación. Saltamos a julio de 2023, para cuando el rector ya ha autorizado el pago por el servicio prestado en 2022 y autoriza ahora el pago del servicio del primer y segundo trimestre del año. Pero, ¿por qué debe autorizarlo el rector? Pues porque se prescindió de ciertos informes a la hora de hacer el contrato y se ha declarado nulo de pleno derecho. Entonces, ¿el servicio se deja de prestar o se ha vuelto a realizar el procedimiento bien? Pues no está muy claro. El 28 de septiembre, tras muchas quejas de estudiantes de diferentes edificios y centros de alojamiento, remitimos un correo al negociado de seguimiento de contratos, preguntando acerca del mantenimiento de las fuentes, ya que los conserjes dicen que nunca ha venido nadie y, en efecto, en todas las fuentes de agua hay restos de cal y el agua sabe mal. No recibimos respuesta y volvemos a preguntar el 10 de octubre, al percatarnos que se han retirado algunas fuentes y casi todas las otras han sido inutilizadas, con carteles en los que se leía: se comunica que la fuente de agua está fuera de servicio por razones técnico-sanitarias, por orden del Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructura. Asimismo, se comunica que volver a conectar la fuente supone un riesgo y pedimos se abstengan de hacerlo. Nos responde el del negociado que se ha dado traslado al jefe de servicio de nuestro correo. Ese mismo día, le escribimos un correo al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructura, preguntando qué ha pasado, cómo se ha llegado a este punto, cuáles son las soluciones y cómo podemos ayudar. La vicerrectora, Candela, nos comunica que la decisión de cerrar las fuentes de agua ha sido tomada en virtud de la seguridad y salud de la comunidad universitaria, ya que se ha confirmado que no se ha realizado el mantenimiento de las fuentes. La seguridad sanitaria es primordial. El mismo día, Cintia Hernández, directora del Secretariado de Sostenibilidad, nos afirma mediante correo que no hemos parado de trabajar en el tema desde el primer día de septiembre. Pero espera, entonces el rector ha autorizado el pago de una empresa que se constata que no ha prestado correctamente los servicios para los que ha sido contratada. Y encima el vicerrectorado ya tenía conocimiento de todo esto desde el principio de septiembre. Pero recordemos que ya estamos a 10 de octubre. Para colmo, nos encontramos en plena ola de calor. Y claro, sin fuentes de agua es mucho más difícil llevarlo. Es por ello que recibimos un correo a la mañana siguiente, toda la comunidad universitaria, de que disponemos de botellas de 500 mililitros de agua en las porterías de todos los edificios. En muchos edificios no fueron recibidas hasta el mediodía y todas ellas a temperatura ambiente. Recordemos que rozamos los 32 grados. El 16 de octubre comienzan a aparecer fuentes de agua abiertas con una pegatina en el costado que certifican su higienización con fecha del mismo día. El 18 de octubre se realiza una analítica la cual arroja que todos los valores son correctos. Claro, ¿qué valor va a arrojar una muestra de una fuente de agua que ha sido cambiada al filtro 2 días antes? El 24 de octubre, nuevamente le preguntamos a la vicerrectora de Sostenibilidad por las fuentes de agua en los centros de alojamiento, ya que al parecer son los únicos que quedan sin mantenimiento. A lo que nos responden que todas serán revisadas en tiempo y forma. El 10 de noviembre hay un documento firmado por la representante de la empresa concesionaria Aquayet.
en la que confirma el servicio de contratación que la fuente de la Facultad de Medicina ya se encuentra operativa, y al igual que el resto de las 32 restantes de las cuales prestan servicios a la UL. Bien, debemos decir que a día de hoy, 14 de noviembre, hay fuentes de agua como la de la RUPI que fueron retiradas y no han sido puestas en funcionamiento de nuevo, al igual que en otros centros de alojamiento. Nos causa curiosidad de que las fuentes fueron cerradas por salubridad en octubre sin una analítica, con lo cual nos hace pensar que esa analítica sí existe. Si esto era conocido desde principios de septiembre, ¿por qué se nos seguía dejando beber agua que no era salubre? ¿Cómo va a actuar la gerencia ante un contrato que no se ha prestado correctamente los servicios? ¿Nadie se dio cuenta en un año de que no se había realizado el mantenimiento de las 33 fuentes de agua? Demasiadas incógnitas y poca transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, representante de Nexo. Tiene ahora la palabra la representación de Renovación Convergente. Buenas tardes. Excelentísimo señor rector magnífico, secretario general, miembros de la mesa, compañeros y compañeras claustrales y comunidad universitaria. Lo sucedido los pasados 10 y 13 de octubre ha tenido la suficiente importancia para que se le haya dedicado un claustro extraordinario. Consideramos que hubo una falta de capacidad de reacción en la toma de decisiones acerca de cómo actuar ante la ola de calor que se vivió en Canarias en esos días. Es el rector el que tiene la potestad de establecer si se continúan o se suspenden las clases ante la presencia de diversos acontecimientos. En este episodio de calor, el rector cede la responsabilidad a decanos y directores y emite un comunicado en el que recomienda al estudiantado y al personal la adopción de medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes para que hagan lo que consideren. Es decir, cede la responsabilidad a los profesores, quienes son los que van a decidir si se imparten las clases o no. Se creó un estado de no saber qué hacer o quién se responsabiliza de la salud de los alumnos. Y esto no debería ocurrir. Por otro lado, faltó una coordinación por parte del Vicerrectorado de Infraestructuras que conoce el estado de las mismas acerca de las decisiones de impartir las clases, de saber cómo afrontar en cada facultad o centro la forma de operar para impartir la docencia con las mejores condiciones y garantías. Sin embargo, es el momento de sacar algo positivo de este incidente y es el que se establezca un protocolo de actuación. Y me alegro de que lo haya citado la vicerrectora de Infraestructura y Sostenibilidad, porque es su responsabilidad y contará con la colaboración del Grupo Claustral Renovación Convergente. Este protocolo de actuación debe de contemplar la forma de comportarse ante condiciones adversas, ya sea por inclemencias del tiempo, epidemias u otras causas, que ayude a la toma de decisiones, coordinar y ejecutar y que además sea de rápida implantación. Hay centros con buenas instalaciones, incluso algunos con aire acondicionado, frente a otros en el que el calor es excesivo o que en invierno llueve más dentro que fuera, con lo cual se forman charcos con el riesgo de caídas, el riesgo de accidentes eléctricos y que en ocasiones han obligado a suspender las clases. Realmente no puede haber diferencias en las condiciones en que las que se encuentran el alumnado dependiendo del centro donde reciban la docencia. Hay que pensar en dotar a nuestros centros de las instalaciones adecuadas para la instalación de la docencia en todas las condiciones. Nuestros centros no tienen un sistema de climatización y debe de reflexionarse en ello, así como llevar a cabo las acciones necesarias para que los edificios estén climatizados y con un aislamiento térmico adecuado. Es necesario revisar las infraestructuras de la universidad con un protocolo a ejecutar no solo en temporadas de calor, sino en temporadas de lluvia, revisión y reparación de tejados, limpieza reglada de invernales, revisión de desagües y del estado de los árboles. Y sobre todo,
hay que recalcar, dotar las adecuadas instalaciones para educación, pero también para medicina. En el momento actual es imposible acontecer esta renovación si no hay una cofinanciación aportada por el Gobierno, Cabildo, ayuntamientos e incluso solicitarlo con algún tipo de proyecto de ayudas a Europa. Otro hecho es que en esos días se contó con la posibilidad de pasar la docencia a virtual ante estos acontecimientos adversos, que ya nos adaptamos en la pasada pandemia y que contamos con todos los recursos necesarios. Es la hora, como decía, de tomar acciones positivas, con una visión de futuro, pero también de presente, porque el cambio climático ya está aquí con sus graves consecuencias. Es el momento, ante lo recortado de los medios económicos que tenemos, de solicitar proyectos a Europa, proyectos de adaptación al cambio climático y de sostenibilidad que nos ayudarán a llevar a cabo climatización y aislamiento térmico. Nada más, muchas gracias. Por último, es el turno de Programa Alternativo para el Profesorado. Doña Inma. Señor rector, miembros de la mesa, compañeros y compañeras claustrales, intervengo, discúlpenme un momentito. Intervengo en este punto de este claustro extraordinario en nombre de mi grupo claustral, Programa Alternativo para el Profesorado. La ola de calor sufrida en las primeras semanas de octubre nos puso a prueba, realmente. Acostumbrados a las ventajas de nuestro clima templado, no estamos siendo muy conscientes de los incrementos tan significativos de las temperaturas que se han venido produciendo, siendo muy impactantes en algunas zonas del planeta. Este verano hemos sufrido los picos más altos de temperatura y eso se ha reflejado en los informes a los que el propio Abel ha hecho referencia. Muchas gracias por su exposición. En los que señalan incluso que no es que hemos sufrido en este septiembre, octubre, en los últimos meses, temperaturas nunca antes registradas, sino que esta situación con total probabilidad será sufrida en los próximos años. Y cada año diremos, nunca antes han sido registradas estas temperaturas anteriormente. Las variaciones, además de las corrientes atlánticas, los desajustes de la temperatura del mar, el incremento de episodios cada vez más peligrosos, incendios, inundaciones, etcétera, esa tropicalización del clima de la que hablaba el experto, todo ello hace casi imposible reconocer ya los cambios estacionales a nivel mundial. Quizá pensábamos que en nuestras islas seguiríamos disfrutando de nuestro habitual clima, con las incomodidades que se suman cuando recibimos la calima o las habituales del tráfico colapsado, aún mayor cuando llueve de forma intensa, pero poco más. Esto no será así, a tenor de las ya viejas advertencias de la comunidad científica. Realmente poco o nada estamos haciendo para tomarnos a nivel global esas serias advertencias. Y además observamos atónitos las imágenes de los mil y un desastres que se producen en nuestro planeta continuamente como consecuencia de ese cambio climático. Pero seguimos pensando que no nos ocurrirá nada en nuestro particular rinconcito del Atlántico. Prepararnos para los cambios es ya una tarea urgente, ya estamos llegando tarde. Garantizar las actividades de una universidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, las tareas gestoras y administrativas en las mejores condiciones de bienestar térmico, entre otras cuestiones, es necesario para cumplir con los fines de la universidad. Nuestros espacios, siempre muy mejorables, han ido cumpliendo la función de acogernos curso tras curso, algunos cambios de ventanas o mobiliario y cortinas, instalación de medios tecnológicos para asumir el reto
del mantenimiento de la actividad durante la pandemia hace 3 años, con la opción de la telepresencialidad, pero siempre creemos posible volver a la normalidad. Volvimos a las aulas, convenimos que la presencialidad era el valor fundamental de la enseñanza universitaria y apagamos los cacharros. Durante los días de calor de octubre sufrimos estoicamente un día tras otro de calor que con el paso de los días parecían no tener fin. Y vimos los cielos abiertos cuando torpemente a primera hora de la mañana del día 10 de octubre la Consejería de Educación habla de suspensión de clases. Sin caer en la cuenta, me refiero a la prensa en un primer momento, que no se estaba hablando de la enseñanza universitaria, que no podía hablarse de ella porque la Consejería de Educación ya no es nuestra consejería y que ni siquiera la Consejería de Universidades podía hacerlo si es que quería respetar la autonomía universitaria. Miles de posts inundan las redes anunciando la suspensión de las clases, lo que unido a la festividad del día 12 provoca una rápida reorganización de nuestros planes. La página de Vinter se colapsa con la compra masiva de billetes para irnos de la laguna y cerramos los ordenadores. Pero el rector emite responsablemente un comunicado y nos recuerda que como en cualquier actividad, cualquier otra actividad productiva, debemos mantener la actividad en la medida de lo posible y deja en manos de los equipos directivos de los centros, tras la evaluación oportuna de las condiciones particulares de cada centro, la opción de suspender o no, de hacerlo solo parcialmente, en alguna franja horaria, etc. Apelar a la responsabilidad de todos los centros y sus equipos directivos y tomar decisiones parecía la mejor solución, lo más democrático, transparente y un auténtico ejercicio de corresponsabilidad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando hablamos de material humano hay que introducir en la ecuación otros elementos. Opiniones, presiones, indecisiones, valores de todo tipo. Y todo ello convierte una decisión en un cúmulo de incertidumbres sobre si es la correcta, sobre si se está actuando con ligereza o no, si por el contrario no se está asumiendo realmente la gravedad de la situación, o si es mejor aceptar que el volumen de memes y críticas es tal que lo mejor es claudicar ante las opiniones mayoritarias o las más ruidosas. Al fin y al cabo, tampoco vamos a ir aula por aula a ver qué temperatura hay en esa concretamente durante el periodo lectivo a las 9 o a las 3 de la tarde. Si hay 20 alumnos en ese aula o 120 estudiantes. O si el profesorado ha de comunicar si tiene especiales patologías o problemas para impartir una clase por encima de 35 grados, aunque efectivamente hay normativa que señala los 27. Eso sin tener en cuenta que ante la incertidumbre, buena parte del alumnado comunicó directamente a su profesorado que no asistiría a clase. Punto final. A ver si queda alguna plaza en un Vinter. Es urgente, por lo tanto, elaborar un protocolo de actuación. Totalmente de acuerdo con esto y celebro la iniciativa y felicito las intervenciones de los grupos claustrales que han intervenido con anterioridad, porque me parece que esta es una situación que todos reconocemos que ha de abordarse con ese protocolo de actuación, que será en ese contexto, además, donde se valorará o debe valorarse las diferentes medidas y estrategias, activación de la telepresencialidad, inversión posible, etcétera, etcétera. Creo que todo eso ha de valorarse adecuadamente con una adecuada representación y participación de todos los sectores y, por supuesto, con expertos y expertas en la cuestión. Apoyamos, por lo tanto, totalmente la propuesta y hay que sentarse ya a la tarea, porque los episodios de extremo calor volverán, quizá los de lluvias intensas e inundaciones. Ya hemos incorporado a nuestro vocabulario cotidiano ciclogénesis, danas, tormenta tropical, ola de calor, etc. Nuestras instalaciones son muy variadas. Las condiciones en el campus de Anchieta, en el campus central o en Guajará no son las mismas.
pero tampoco han de causarse situaciones de desigualdad o percepciones injustas tales como los de humanidades ya se han ido todos y en ingeniería tenemos que estar aquí. Debemos ser responsables, corresponsables, y sabemos que aunque quisiéramos serlo, en estas situaciones complejas, sin un instrumento como un protocolo de actuación, nuestras decisiones no estarían bien fundamentadas. Muchas gracias. Bien, si les parece, le damos la palabra a la gerenta. Si le parece bien, se han planteado algunas cuestiones que igual ella puede aportar y no sé si luego cabe una segunda ronda o vamos cerrando ya con la defensa de las propuestas de resolución. Señora gerenta. Bueno, después de un debate tan interesante y del que hemos aprendido todos, muchas gracias a todos por la participación. Yo voy a hablar de una cosa muy concreta, pero como ha habido diferentes intervenciones, pues las acumulo a lo que es el expediente administrativo y luego pues ya hablamos del resto de los temas que también son bastante necesarios. Con respecto a lo que ha ocurrido administrativamente hablando, yo me informan que hay un problema con las fuentes de agua en el edificio de enfermería, un supuesto problema, porque había algunos alumnos o alumnas que habían manifestado que tenían problemas gastrointestinales. A partir de ahí, bueno, pues la vicerrectora empieza a preguntar, a indagar, nos preocupamos todos a ver qué es lo que había pasado. Llamamos a la empresa de las fuentes del agua que estaban alquiladas y la empresa, bueno, pues estaba enfadada con la Universidad de Laguna porque no le había pagado el alquiler de las fuentes de agua e inicialmente no nos daba una información que a nosotros nos pareciera pues solvente como para terminar con esa incertidumbre que teníamos y por eso se tomó la decisión que se tomó. Dicho esto, con la empresa aclaramos y empecé a ver en qué situación estaba este expediente. Este expediente, como ya se ha manifestado aquí, fue un alquiler y la factura es por el alquiler de unas fuentes de agua 33, 35, no me sé el número, pero como has visto el expediente lo tiene clarísimo, que ya se lo hemos facilitado por la normativa de acceso a la información pública a la asociación que lo ha pedido. Se hizo una factura de alquiler por 15.000 euros más IGIC en el último trimestre del año pasado. Las fuentes se instalaron a lo largo del mes de octubre y los filtros se pusieron a lo largo del mes de octubre del 2023. Bueno, perdón, que estamos en el 23-22. Esas fuentes se quedaron ahí. Primer trimestre del 2023, la empresa volvió a facturar. Segundo trimestre del 2023, la empresa volvió a facturar. Y las facturas estaban sin pagar. Pero estaban sin pagar porque además la ley de contratos establece que la factura, lo que yo hablaba esta mañana de los contratos menores, solo pueden ser por menos de 15.000 euros y no puede haber un tracto sucesivo de 15 en 15. Cuando apareció este problema había 45.000 euros más el IGIC sin pagar a esa empresa. Y además eso, para poder pagarlo finalmente, es un contrato en nulidad, porque es una forma en la que se puede finalmente pagar ese compromiso que tenemos con esa empresa sin haber utilizado el procedimiento legalmente establecido. Lo cual es algo que obviamente no se debe hacer. De ahí a que se decidiera empezar a comprar fuentes de agua que mantengan nuestro personal y no estás pagando este alquiler también bastante elevado a una empresa externa. Pero claro, tampoco las podíamos cortar de un día para otro y entonces estamos en ese proceso de tránsito. Lo que sí le quería dejar claro también es que por una parte ahora mismo estamos pagando ese expediente que es el que le hemos facilitado, pero que en esa crisis inicial también le dijimos a la empresa dos cosas y tardó un poquito en contestarnos y por ahí ese poquito del tiempo que nosotros fuimos prudentes, pero que generó ese ruido que tenemos ahora mismo y que se ha manifestado a lo largo de las intervenciones. Y era, por una parte, el filtro se cambia de octubre a octubre, una vez al año, como los filtros de las fuentes de agua que tenemos en casa y de la osmosis y todos los que tenemos. Y la empresa nos comunicó, y lo tengo por correo electrónico, que de octubre del 2022 a octubre del 2023 se cambiaban los filtros y que estábamos justo en tiempo y plazo. Yo le exigí que hicieran un análisis en el laboratorio de esa fuente. Originariamente
origen del problema. Tardaron bastante en darnos los resultados, pero los resultados dan unos valores y unos parámetros normales. Fue una situación de alerta y de alarma, pero que finalmente se puede asegurar que no tenía ningún valor extraordinario ni extraño esa agua que se hizo. Se hizo de la de enfermería, que fue el problema y el origen de toda esta confusión. Mientras tanto, pues le vamos a pagar la deuda a la empresa. No hemos querido quitar todas las fuentes de agua porque lo estuvimos incluso sopesando en un momento, qué hacemos, qué no hacemos. Hemos comprado fuentes nuevas, estamos buscando un mecenazgo para que nos ponga las demás, se lo digo tranquilamente. A partir de ahí podremos tener fuentes propias, podemos tener este plan que se inició con un presupuesto participativo, pero que no acababa de tener la filosofía inicial, que es no tener gastos permanentes, y generó un gasto permanente, que no lo voy a cuestionar, pero que generó este problema administrativo por no enfrentar una licitación pública con concurrencia competitiva, y que ahora no hemos encontrado. Lo estamos revirtiendo, le vamos a pagar a la empresa pues, por el alquiler de esa fuente, la deuda que tiene la universidad, y nosotros vamos a intentar cambiar esta situación para que no sean tan caras, fundamentalmente, claro, también, porque ahora mismo debemos 45.000 euros, más los que nos siga facturando hasta que consigamos revertir la situación. Y con esto creo haber contestado a la parte de lo de las fuentes del agua. Muchas gracias. Bien, habíamos convenido con los grupos claustrales que aquellos que presentaban propuestas de resolución, igual que hicimos en el claustro anterior, tuvieran unos minutos para comentarlos si así lo deseaban, ¿no? Cosa que mantenemos. Si les parece, pasamos a esa fase del claustro. Creo que era, si no recuerdo mal, Renovación Convergente y ACE son los dos grupos que han presentado propuestas de resolución. Renovación Convergente no necesita defenderlo, ACE sí necesita defenderlo. Y va a ser breve también, como es habitual. Estimados representantes de la comunidad universitaria en el claustro, les rogamos de nuevo su voto favorable a las propuestas de resolución de la Asociación Canaria de Estudiantes. Les pedimos su apoyo para reacondicionar el aula magna Gumersindo Trujillo, buscar una solución integral para las goteras en el aulario general de Guadalajara e iniciar una ronda de reuniones con la comunidad universitaria por todas las facultades y escuelas para conocer la situación de las infraestructuras. Les pedimos su apoyo para mejorar y ampliar la red de fuentes de agua con la que cuenta la universidad, mejorar la ventilación de los talleres de la Facultad de Bellas Artes y adecuar las instalaciones de la sección de Agraria para hacer frente a los fenómenos meteorológicos adversos. Les pedimos su apoyo para adaptar las infraestructuras de la universidad a las condiciones climatológicas, mejorar la ventilación de las aulas y adaptarlas a las crisis climáticas e impermeabilizar la Facultad de Psicología y Logopedia a fin de acabar con las goteras. Les pedimos su apoyo para establecer líneas de actuación por la emergencia climática, reducir el uso de material tangible y favorecer las medidas de ahorro energético. Les pedimos su apoyo para reformar el sistema de generación y consumo de energía y garantizar el abastecimiento de renovables, así como facilitar la separación de residuos. En mi tiempo de intervención para la defensa de las propuestas de resolución voy a responder a dos cuestiones que han venido tratándose a lo largo del claustro. En primer lugar, al portavoz de Libertad Estudiantil, que se ve que le causaba mucha gracia que yo hiciera alusión a que efectivamente las fuentes de agua fueron una propuesta de la Asociación Canaria de Estudiantes, le diré que en el claustro del 9 de noviembre de 2021, mi asociación, la Asociación Canaria de Estudiantes, presentó la siguiente propuesta de resolución. El claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a la implementación de fuentes de agua gratuitas en todos los espacios de la universidad para asegurar el fácil acceso a un recurso esencial como es el agua. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre la intervención del portavoz de Nexo, el portavoz adjunto, bueno, pues comentarle que de las propuestas de resolución que planteó hoy la Asociación Canaria de Estudiantes, que fueron un total de 58, no se aprobaron 12 e incluso en una de ellas hubo mismo número de síes que de noes, lo que supone un grado de aprobación de las propuestas de un 79,31%, cerca del 80%. Entran dentro de estas propuestas aprobadas propuestas que habían sido rechazadas en claustros anteriores. Por tanto, yo le rogaría que la próxima vez que suba aquí, de la misma forma en que a mí se me ha exigido en otras ocasiones, pues lo haga con rigurosidad y reconociendo los datos tangibles, que son que nuestra asociación trabaja y este trabajo se ve
repercute en definitiva en el grado de desarrollo de la Universidad de La Laguna, tal y como ocurrió, insisto, con todas estas propuestas, estas 58 propuestas de resolución propuestas, de las que solo no se aprobaron 12 y que arrojan un resultado claro de este órgano en apoyo a nuestra asociación y a las propuestas que formulamos con todo el trabajo, la buena intención que tenemos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, si les parece, mientras dejamos un par de minutos para ir cerrando las votaciones de las distintas propuestas de resolución, comentar brevemente, ¿no? Este claustro extraordinario, bueno, yo creo que ha tenido como dos grandes ámbitos de reflexión, ¿no? Un primer ámbito es pues justamente lo que ocurrió, ¿no? en este episodio de altas temperaturas, ¿no? que vivimos y cómo, en fin, sucedió lo que sucedió en la Universidad de La Laguna. Aquí distintos portavoces han planteado distintas opiniones respecto a la decisión que tomamos, ¿no? La decisión que tomamos, bueno, no consideramos que hubiéramos eludido la responsabilidad, al contrario, ¿no? Alguna portavoz ha hablado aquí de corresponsabilidad. Creímos, y yo sigo creyendo, ¿no? que la Universidad de La Laguna, también desde el punto de vista, digamos, de sus infraestructuras, es muy diversa. Y en eso nos basamos pues para tomar la decisión que tomamos, ¿no? Es decir, la idea de que en principio las clases pues, no las suspendíamos, pero delegábamos en los centros en función de las circunstancias específicas, como ya ha dicho la vicerrectora, pues para tomar medidas de adaptación, evidentemente de una adaptación de emergencia, no la adaptación en el sentido que el profesor López ha comentado. Lo cierto es que, como ha dicho la vicerrectora, los resultados manifestaron que la diversidad de situaciones pues era amplia, ¿no? Como ella decía, hay centros que suspendieron totalmente las clases, centros que limitaron la impartición de docencia solo a aquellas horas de menor incidencia del calor, centros que pudieron adaptarse desde el punto de vista de trasladar las clases a otras aulas porque tenían esa disponibilidad. Desgraciadamente eso no ocurre así en la generalidad de los centros, y centros que mantuvieron normalmente la actividad académica, ¿no? Por tanto, esa idea de corresponsabilizar a quienes están más cerca, ¿no? de la situación específica, ¿no? de la infraestructura educativa, pues lo cierto es que llevó a de resultados bien distintos en los distintos centros en función de las circunstancias específicas, ¿no? En fin, la verdad que se ha hablado mucho de lo que hicimos, de lo que no hicimos, en fin, del cómo afrontamos la situación, se ha hablado del problema de las fuentes, tomamos la decisión en función de la existencia de este problema de las fuentes, pues de la compra de las botellas de agua, que no llegaron todas a las 9 de la mañana, efectivamente, eso es así, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hablado de distintas circunstancias, de otras alternativas que podríamos haber tomado, pero yo enfatizaría la segunda dimensión de lo que aquí se ha hablado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es para, sinceramente, estar orgulloso, ¿no? Yo estoy orgulloso de que hayamos dedicado un claustro, nada menos que un claustro, a reflexionar pues sobre un tema como es el cambio climático, ¿no? El profesor López ha intervenido y, bueno, la verdad que da un poco de vértigo, ¿no? Ver lo que se nos viene encima y no solo lo que se nos viene encima, sino lo que ya está aquí, ¿no? Hasta hace poco, cuando hablamos del cambio climático, decíamos que iba a afectar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Pero no, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Nos va a tocar a nosotros, nos está tocando a nosotros, el cambio climático ya está aquí. Y ha venido no para quedarse, sino para hacerse todavía más presente, ¿no? Y bueno, esta mañana, curiosamente, hemos hablado de economía, hemos hablado de lo más urgente, de los recursos económicos que necesitamos para sobrevivir el próximo año, y hoy estamos hablando de algo mucho más serio o mucho más importante, no tan urgente, pero sí importante, como es nuestro futuro como especie, digamos, creo que podemos hablar en estos términos, ¿no?
Y en ese sentido yo creo que la universidad, como centro del conocimiento, ¿no?, que somos, del conocimiento científico, hemos reflexionado sobre un hecho cierto, y esto es importante decirlo, ¿no?, porque lo del cambio climático, curiosamente, hay determinados foros, ¿no?, en los que se somete a discusión. El cambio climático es una realidad científica indudable, ¿no?, y que en la Universidad de La Laguna hayamos dedicado un claustro a reflexionar sobre esta verdad científica, además con la presencia de un científico, un estudioso, pues creo que también es un mensaje a la sociedad, si me lo permiten, ¿no? Y creo que eso es para sentirnos orgullosos de haberlo hecho, ¿no? Y a partir de aquí hemos llegado, creo, ¿no?, a una conclusión. Creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo, y es que tenemos que tener pues un protocolo, una forma de abordar situaciones como esta, que van a ser cada vez más habituales, y tenemos que hacerlo de manera coordinada y participativa, ¿no? Y en ese sentido el compromiso expresado por la vicerrectora está ahí, de intervenir los distintos representantes de los distintos grupos claustrales y también representantes del Consejo de Estudiantes, desde luego representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no?, para elaborar un protocolo con el concurso, obviamente, de técnicos, de expertos, ¿no?, que nos ayuden a tener una herramienta para que las decisiones pues sean más automáticas y adaptativas en el sentido profundo de la necesidad de adaptación, ¿no?, y que nos permita también tener una hoja de ruta respecto a cómo hacer más adaptables, más adaptadas, mejor dicho, nuestras infraestructuras a estas nuevas circunstancias que vamos a tener que vivir, ¿no? Y todo ello, evidentemente, pues con el condicionante de lo que estábamos debatiendo esta mañana, de los recursos económicos y financieros, ¿no?, que tendremos pues que buscar, pero para buscarlos primero tenemos que cuantificarlos, ¿no? Y un poco creo que esa debe ser la hoja de ruta, ¿no? Por tanto, el compromiso desde el equipo de gobierno es ese, es promover, facilitar, apoyar que este protocolo se lleve a cabo, y nos vamos a poner manos a la obra, ¿no? Nos vamos a poner manos a la obra, digamos que ocuparemos a colegas que siempre colaboran, ¿no?, y que tenemos expertos magníficos en esta universidad para hacer además un protocolo que no solo nos sirva a nosotros, sino que también sirva de ejemplo y de referencia, como debe ser una universidad pública como la nuestra, a nuestra sociedad. Y nada, quería terminar agradeciendo, ¿no?, a todos los grupos la aportación, las aportaciones que se han realizado. Desde luego, a Abel López, muchísimas gracias por haber aceptado este compromiso, que fue casi un atraco el otro día cuando te llamé por teléfono, y los más atracos que te vamos a hacer en el futuro. Agradecer especialmente, si me lo permiten, a los grupos de estudiantes que han, digamos, pues liderado esta propuesta. Creo que es una lección para todos, ¿no?, que sean ellos, ellas, pues quienes quienes hayan liderado y nos hayan marcado el camino, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora el secretario general pues nos va a decir qué propuestas de resolución se han aprobado. Voy a decir la que no se ha aprobado, ¿vale? Que es la única que no se ha aprobado, que es la de el claustro de la Universidad de La Laguna insta al señor rector a reducir el uso de material tangible. Esta propuesta ha recibido votos positivos 24, votos negativos 30 y 20 abstenciones. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Se levanta la sesión. Gracias.